Hola, hola, ya estamos aquí de nuevo. Creo que esto ya funciona. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo encuentro. A ver si empieza a entrar la gente. Pepe, ya está ahí. Vamos para allá. A ver si se conecta. ¡Hola! Hola, ¿Te escucha? bienvenida, bienvenida. No te... Sí. Espera un segundo. Ahora, no te escuchaba. Vale, vale. ¿Me escucha ahora? Ahora, sí, 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 ahora te escucho bien. Hola. No sé, ha pasado ahí. Hola, ¿Qué Oscar. tal? Hola, hola, Oscar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal ha ido Aquí la semana? estamos. ¿Te encuentras mejor? Sí, ya Sí. estoy Recuperada al preparada para, 100%. para dar guerra otra vez. Muy bien. Sí, Genial. sí, sí, todo muy bien ya. A tope. Y Sí. nada, aquí de nuevo, aquí estamos de nuevo. ¿Una semana más? Hoy tenemos dos preguntillas por Sí. ahí. Una que se quedó ahí la semana Sí. pasada y otra que nos ha entrado, pero como siempre, vamos a, bueno, vamos a dar entrada a través de uno de los textos, ¿no? Mm. Que tú tenías hecho. Sí. Ahora, bueno, todavía somos poquitos, Sí. esperamos a ver un poquito. Y nada, ¿qué tal, Pepe, la semana? ¿Bien? Pues bien, la semana bien. La verdad que bien. Con una temperatura estupenda y, bueno, una semana bastante provechosa. La Bien. primavera está llegando, Sí, ha ya llegado la llegó, la primavera. primavera ya ha llegado. Bueno, como te comenté y demás, había un capítulo de estos que surgen espontáneamente, no sé Facebook cómo se configura, Mm, pero de vez en cuando sale algún texto de algo que has escrito igual hace un año, 2 años, 3 años, ¿no? Y de pronto pues aparece ahí, hay alguien que le da un like y entonces esto se mm, ve que hace un efecto como la bola de nieve, ¿no? Que sale a más gente y si alguien deja un comentario y yo lo veo de pronto y digo, sube. pues si esto lo escribí hace 2 años, ¿no? Y resulta que, bueno, se trata de un capítulo que se llama Mm, Hijos de Caín y pertenece al libro de Isha, no al nuevo, es al libro de Isha. Es sí. concretamente el capítulo 49, por si alguien tiene el libro y quiere seguirlo. Y bueno, me gustaría antes de empezar a leerlo, hacer alguna aclaración al respecto, ¿no? El libro de Isha Ujú. fue terminado en el 2001, en septiembre, pero fue escrito a lo largo de, bueno, de prácticamente 2 años, ¿vale? De conversaciones, de conversaciones que surgieron a través de Facebook. Yo no tenía Facebook, alguien me dijo, hazte un Facebook si quieres leer textos de no sé quién, tal y cual. Y a partir de ese momento, que fue cuando empecé a escribir, Ujú, hacia el año, bueno, 2018, 19, no sé exactamente ahora el año, pero mm, empecé a escribir textos y esto a su vez, claro, evidentemente, si hay a algunas personas que le gusta o deja un comentario, por algún efecto que desconozco del Facebook, se va multiplicando, va llegando a más gente, ¿no? No sé cómo funciona esto de las redes sociales. Que la cuestión es que se convirtió en una dinámica de pregunta-respuesta de los textos, de los propios comentarios que dejaban las personas, pues salían nuevas preguntas, nuevas respuestas, y de ahí surgió el libro Isha, incluido algunas conversaciones particulares, ¿no? Como pues de algunas personas que a modo privado, o sea, de forma privada, pues me llamaban o me decían de hablar y surgían mm, conversaciones, ¿no? Entonces, este texto, que no es un texto, es una conversación que no recuerdo quién fue la persona, alguien de América, pero no recuerdo su nombre y evidentemente cambié el nombre para que no, bueno, pues como iba a aparecer, le pedí permiso para que saliera en el libro, me dijo mm, que sí, y entonces cambié el nombre, ¿no? mm. Y es una conversación no de un rato, sino de varios días. Es una persona que tiene una historia curiosa e interesante, ¿no? Y empezó preguntándome una cuestión que estoy convencido que cuando la escuchéis os va a llamar la atención, ¿no? De ahí fue el titularlo Hijos de Caín, ¿no? Mm, Y era una problemática con sus hijos, que eran gemelos, ¿no? Una problemática un tanto, bueno, extraña, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Es lo que toca a cada uno. También hay que entender
que esta persona, bueno, depende del contexto social donde se mueve, vive en un país de América en el cual lo que ella me narra son costumbres de allí, ¿no? O sea, Ujú. dentro de su familia, de sus ancestros, había una costumbre, algo así como de monología, de creencia en posesiones y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues fue algún tipo de exorcismo, porque en definitiva la conversación dio su fruto y se produjo el exorcismo, ¿no? de esa posesión, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues aclara esto porque igual a algunas personas le puede asombrar o le puede extrañar, ¿no? Como hay personas que creen en determinadas cosas, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Todos tenemos el derecho a creer lo que nos plazca, el derecho a creer lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado. Y depende del contexto social, del momento histórico o del país, de la región, de la zona donde vivas, oye, pues tendrá un tipo de creencia distinta. Y esto precisamente avala y reafirma de que no somos lo que creemos ser, sino que somos sencillamente ese aprendizaje que hemos adquirido dependiendo de las circunstancias, dependiendo del lugar donde hemos vivido. Entonces, esta conversación que duró varios días, 4 o 5 días, fue muy extensa. Yo hice un resumen, ¿vale? Un resumen de toda esa conversación bueno, lo reduje todo lo que pude, cambiar unas palabras, claro, para darle estilo y demás, y luego ya lo enfoqué dentro del libro Isha como parte de la historia. Pero bueno, aclarar que es una conversación real que puede sonar curiosa a más de uno, pero todos somos distintos, únicos e irrepetibles. Y para otros seremos curiosos también, ¿no? Así que, bueno, sin más demora, si te parece, empiezo leyéndolo. Y si surge alguna pregunta sobre el tema, Vale. o algo que, bueno, porque de alguna forma vamos a tratar el tema de los hijos, de la educación y Ujú. de por qué somos así, por qué nos comportamos así, ¿no? ¿Por qué somos de esta forma con nuestros hijos? O con nuestro marido, o con nuestro padre, ¿no? O con nuestra madre, ¿no? ¿Qué ocurre para que te caiga mal tu madre y no tu padre? Algo pasa, algo tiene que ocurrir, ¿no? Me gustaría aclarar también que lo que hablamos está dentro de la dualidad, ¿vale? Nosotros no tenemos más remedio que hablar dentro de la dualidad, Mm. porque vivimos inmersos en ella y no hay nadie que se pueda abstraer de la dualidad. Aquel que diga yo he salido de la dualidad es categóricamente falso. Todos vivimos azotados por la tiranía de las emociones, de los sentimientos, de los arrebatos, del ímpetu, de la ira o de la complacencia. Todos. Y no se escapa nadie. Y no me lo estoy inventando. No hay ningún gurú. No hay ningún iluminado. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Porque hay muchísima gente siguiendo a determinados personajes porque lo necesitan. Necesitan un gurú. Porque ellos necesitan creer que existe un más allá donde van a vivir eternamente felices siendo el sujeto que creen ser. Por eso existen los gurús. Por eso existen los seguidores. A demanda. Es menos la oferta, es más la demanda. Nosotros podíamos hacer aquí el paripé y decir que se nos ha aparecido la Virgen y hacer una comuna aquí, todo de marianos cantando por la mañana con la guitarra y todo eso, ¿no? Pero todo eso es falso, eso no es real, ¿no? Entonces, y voy a poner un pequeño ejemplo que siempre pongo. Mira, Jesús de Nazaret, cuando echó a los cambistas en el templo, ¿no? Con un ataque de ira tremendo, ¿no? Estaba mostrando ira. Cuando lloró, cuando murió su amigo Lázaro, estaba demostrando tristeza, melancolía, desesperanza, desasosiego. Cuando entró en el ataque de pánico en Getsemaní, demostró que estaba sometido a la ansiedad, al ataque de pánico, a la depresión. Y es un personaje que no se sabe si existió o no, pero los textos revelan un perfil psicológico humano, un perfil psicológico humano. Y si nos vamos a Buda o nos vamos a cualquier otro, o de estos recientes, de estos gurús de nueva generación, como el tal Osho, ¿no? Con los Rolls Royce, el gurú de los Rolls Royce y su séquito sexual, ¿no? O este tal Sadhguru que ha montado un templo como un copón allí en la India, ¿no? Y que está viviendo de ahí, de la trama esta, ¿no? Se pueden inventar lo que quieran, pero están sometidos a la dualidad. Todos estamos sometidos a la dualidad. Y esto es importante aclarar. No hay gurús. Hay gente necesitada de seguir guías espirituales, porque están más perdidos que una chiva
en un laberinto, no encuentran la salida. Y como no la encuentran, porque ellos la salida que quieren es la eternidad. Es una conciencia universal, consciente de sí. Y ahí quieren meter a todo su séquito de amigos. Y eso no es. Por eso hay mucha demanda de guías espirituales, ¿vale? Y aclarando esto, sencillamente decir que vamos a tratar el tema de la dualidad, porque no podemos abstraernos de ella. Podemos comprenderla, podemos tratar de no perder el norte y como si esto fuera un mapa, un plano, ¿no? Con una brújula, saber dónde estamos. Porque cuando una persona no sabe dónde está, cuando está perdida, siente miedo. Por eso es tan importante saber situarse geográficamente. No sé si alguno ha tenido esa sensación de estar en una ciudad o en un lugar, de pronto perder el norte y caer en un ataque de miedo, ¿no? O de pánico, ¿no? Me siento perdido. Yo Pues, no. bueno, tú A mí no. es que me encanta perderme. Sí, pero puede ocurrir. Y el Sí, problema sí, sí. existencial precisamente es sentirse perdido. Por eso la necesidad de un guía que hace de luz para guiarnos a través de su luz. Todo eso es una falacia. Y es importante saberlo. Porque el único guía eres tú mismo. La única luz eres tú mismo. Y el único que Pepe, piensa... Sí, sí, no, dime, no. dime. Que, que ahora escuchándote, ¿vale? Me ha venido que, claro, el tema está en si tú eh, utilizas a ese gurú, por decirlo de alguna manera, como una muleta, como una necesidad, ¿no? Pero sí que es Sí, verdad que también hay otras personas que así como nosotros hablan y eso puede servirte de alguna manera simplemente con escuchar de guía para que en algún momento pues quizás hagas un clic, ¿no? Que claro. al final es no me utilices a mí, no, o sea, no me pongas en un pedestal, porque soy Sí. como tú. Esa, ¿sabes? Un poco, claro, es un poco ahí, ¿no? El que se cree que es alguien superior porque tiene porque se cree que está iluminado o algo, lo que tú quieras llamarlo, y que luego también está el otro que te pone en un pedestal, porque tú Claro. puedes ir de una manera normalizada a expresar tu experiencia o como tú vivas esa parte, y luego está el que te pone ahí, ¿no? En Sí. ese pedestal. Y Esto ahí me está el recuerda problema. no sé si a alguno ha pasado, ¿no? Que tú llegas con tu película mental a un amigo o a una amiga o a un desconocido o esperando el turno para entrar al médico y llega el típico que te cuenta su vida, ¿no? Y bla, 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 y tú escuchando, escuchando, escuchando y de pronto dices, claro, ahora me he dado cuenta, gracias por escucharme. ¿Por qué? Porque en definitiva estamos hablando nosotros mismos. Somos Eso es. nosotros porque evidentemente el hecho de ser sociables es que tenemos todo un mundo metido en la cabeza, lleno de personajes, lleno de historias, Sí, ¿no? sí. Y dicho esto, si te parece, pues empezamos con el capítulo Venga. titulado Hijos de Caín. Empieza con una especie de frase, ¿no? Que simboliza el texto en sí. Dice, si viniste a buscarme, fue porque el vacío de la semilla de esta apariencia, que es la misma esencia de la conciencia, te trajo a mí indeliberadamente. Esto resumido de una forma más sencilla es como decía mi padre, Dios los cría y ellos se juntan. Más o menos. Que no hay que irse, no hay que decir una paparruchada como yo he escrito aquí. Sí, menos tontería y más al grano. Dios lo... Bueno, hay que reconocerlo todo, ¿no? Lo que pasa es que como era de un libro, digo, lo voy a poner más bonito. Pero Venga. esto es, Dios los cría y ellos se juntan. ¿Por qué? Porque no sabemos por qué, pero nos juntamos los que nos tenemos que juntar. Sí. Y no nos buscamos. Ojo, tú obsérvalo. No nos buscamos, pero nos encontramos. Nos encontramos, Sí, exacto. pero ¿cómo se da esto? Pues se da. Por eso decía mi padre el refrán ese de Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, pues esto con palabras más bonitas sería, si viniste a buscarme fue porque el vacío de la semilla, de la apariencia, es la misma esencia de la conciencia, que lo manifiesta todo, y te trajo a mí indeliberadamente. Bueno, empieza la historia como está adaptado esta conversación real a la novela de Isha. Dice, aquella mañana apareció una mujer con evidencia de estado de desesperación. Isha la miró atentamente. Cuando ésta halló a Sat,
sentado sobre el ara, sobre el altar, se dirigió a él diciendo: tengo un hijo con un problema de agresividad. Ya he dicho que vamos a hablar de los hijos. Indagando en los ancestros de ella, he llegado a la conclusión de que es un demonio. Hubo un pacto en el que mi abuela materna fue entregada como prenda, y ese diablo es el que atormenta a mi hijo, o a mí, por intermedio de él, expresó Indira. Y añadió diciendo: yo tengo que enfrentarlo y liberar ese pacto. Y le pregunta: ¿habrá mucho riesgo al hacerlo? O sea, ella, según su cultura, tenía una creencia de que a raíz de sus ancestros, de su abuela que fue entregada como prenda tal y cual, el hijo había sido poseído. Preguntaba sencillamente si había riesgo en esto de liberar ese pacto. Me imagino que se trata de un exorcismo o algo así. Y le contesta Saath: no existen demonios. Solo serán si tú crees en ellos. No hay nada que pueda hacerte daño a ti, ni a tu hijo, pues ese niño no es la envoltura que ves y consideras de tu propiedad. Lo que está perturbada es su mente. Es su mente lo que le hace sufrir. Y no es otra cosa que el pensamiento, la mente. Y vamos a seguir indagando a ver el porqué de todo esto, ¿no? Los trastornos de agresividad que se dan en muchos niños y niñas, lo vemos continuamente. Y estoy convencido que algunas de las personas que están aquí viéndonos han vivido en sus carnes ese trastorno de agresividad, de padres y de hijos sobre padres y padres sobre hijos, ¿no? Los trastornos de agresividad son cuestiones mentales producto de varias causas. Por un lado, puede ser la herencia procedente de ancestros que ya portaban esa violencia en el código genético. Puede haber una cuestión genética, ¿no? Y también puede ser agravada, y de hecho lo es, por las circunstancias y el círculo social en el cual haya vivido tu hijo. Depende de ese contexto. Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Decía aquel refrán. Pero si quieres un consejo, empieza sencillamente por olvidar que tu hijo está poseído. Ese que llamas Satanás es sencillamente o simplemente el ego, el yo, ese yo que quiere eternizarse en el espacio y en el tiempo, aquello que ambiciona reafirmarse como dueño, señor y poseedor de personas, elementos, seres, reconocimientos, méritos. Y el daño que hace depende de la capacidad que tengas para relativizarlo. ¿Por qué hace ese daño?, preguntó Indira, sorprendida. Precisamente lo hace por necesidad, porque carece de lo más importante, y es vivir en dicha. Ser dichoso no es estar lleno, pleno, sino no necesitar nada. Es la ausencia de necesidad. Y esa necesidad es la que provoca esa llamada de atención. Cuando te hablo de plenitud, me refiero a aquello que no puede ser percibido con emociones o sentimientos, a aquello que trasciende al propio cuerpo y a la mente. No hay nada que enfrentar ni liberar, solo respetar que tu hijo tiene una mente la cual funciona de un modo concreto. No hay nada que hacer, simplemente aceptar y abrazarlo, amarlo incondicionalmente, tolerando que es una mente confusa, al igual que se ama a un niño asumiendo que puede tener un cuerpo enfermo o deforme o con algún defecto. Cada cual lo verá de una manera distinta. ¿Puedes decirme la edad del niño? 12 años, contestó Indira. Vive en guerra con su hermano y se pegan mutuamente. No los puedo dejar solos porque se agreden muy duro. Eso es lo que soy incapaz de ignorar. Yo entiendo más o menos lo que me dices, pero
¿Qué edad tiene el hermano?, le preguntó Saad. Dice, son mellizos. ¿Habéis dado afectividad a uno más que a otro por algún motivo?, preguntó. Y dice ella, conscientemente no, pero cuando nacieron me ocurrió algo. Indira hizo una pausa para recuperarse. Tras el corto silencio continuó diciendo, sucedió que yo no podía identificar como hijo al que ahora está en conflicto. Ella tuvo un problema de no querer identificarlo, ¿no? No sé qué pasaba conmigo. No hice diferencias, pero en el sentir no podía identificarlo como hijo. No sospechas absolutamente nada el porqué de ese rechazo desde que nació. ¿Fueron producto de una relación forzada?, preguntó Saad. Dice, no. ¿Y el padre ha podido influenciar en algo su actitud? Podría ser, caviló Indira, porque en ese momento estaba teniendo un conflicto con él. En aquel momento estaba teniendo un conflicto con el padre. Y justamente el niño físicamente es igual a él. Ahí tiene la respuesta. Ese niño percibe el rechazo desde que nació. Es como la reacción de Caín contra Abel. Abel era el hijo favorito de Yahvé y Caín se sintió rechazado de este niño. Es por ese motivo que terminó asesinándolo. A Yahvé no le complacieron sus ofrendas que, según él, eran menos valiosas que las de Abel. Hay que aclarar que la historia de Caín y Abel no deja de ser una alegoría, ¿vale? Algo simbólico para que entendamos este tipo de conflictos, ¿no? Dice, por ese motivo terminó asesinándolo. A Yahvé, a Dios, no le complacieron sus ofrendas, que según él eran menos valiosas que la de Abel. Pero tampoco fingió tener satisfecho a Caín. Tampoco Dios tenía por qué fingirlo. Su favorito era Abel. No quería a Caín. No le gustaba por algún motivo. Y no lo fingía. No tenía por qué mentir haciéndolo. Simplemente prefirió unas ofrendas, las de Abel, más o a cambio que las de Caín, ¿no? Fue la mente de Caín quien lo traicionó, personalizando la actitud de Dios contra sí mismo, mendigando las migajas de cariño que Jehová dio a su hermano. Así funciona el ego. O me reconoces, o me enfado, o me tratas como deseo, o te traiciono. Y los extremos del ego pueden llegar a lugares insospechados por su propia complacencia. Esto es lo que erróneamente definimos como amor, nuestra propia complacencia. Caín, y vuelvo a reiterar, no aceptó desde su posición que el Padre o Jehová tenía un hijo favorito. Y él mismo fue el que se fue, el que estuvo culpándose y hundiéndose, porque estaba mendigando aquello que no recibía. Y esa es la cuestión. Caín fue víctima de sí mismo, una situación que no podía comprender, puesto que no existen personas buenas ni malas, tan solo son mentes que perciben la dualidad. Ahora debes comprender que tú no eres esos pensamientos ni forma, que tus hijos tampoco lo son, y que tu marido no es la mente ni el cuerpo, que todo lo que ves feo en uno es producto de tus prejuicios, y que todas las bondades que viste en tu hijo, que no se parecía al padre, también fueron efecto de esa mente que crees ser. Entiendo, dijo Indira, al tiempo que arrancó a llorar desconsoladamente. Ahora que lo comprendes, debes aceptar y no sentir culpabilidad por ello. Continuó Saad. Las cosas son como son y provocan dolor cuando se ignora de dónde proceden. Por eso es tan importante situarse en el mapa de la vida, ¿no? Y saber de dónde procede cada emoción. ¿Por qué reaccionamos de esta forma? ¿Por qué nuestra mente, que a su vez afecta al cuerpo nos hace reaccionar de determinado modo? Así que escucha algo que voy a proponerte. Estos dos mellizos son la misma esencia
de Dios, es decir, el mismo vacío. Son la única conciencia que existe en el mundo. Pero también debes saber que tanto tu marido como tú, y ellos dos, sois exactamente iguales al mismo Dios que es la nada. Solo cuando distingues entre objetos, entre personas, entidades o manifestaciones, es el momento en el que te aíslas del mundo, posicionándote y diferenciándote de los demás. Si indicas a alguien como bueno, lo separas. Si señalas a alguien como malo, lo discriminas del bueno. Si mencionas a alguien como feo, lo diferencias de aquel que tú crees bonito. Solo somos formas de una sola manifestación. Por tanto, a partir de ahora, míralo a los ojos desde la dicha, pero no con esa que procede de la exaltación de los sentidos. Porque si miras a través de la percepción humana, ese niño te recordará a su padre. Y eso es una evocación visual, no una realidad objetiva. ¿Y me olvido de lo ancestral?, preguntó Indira. Lo ancestral no existe. Solo existe el aquí y el ahora, respondió Sat. Si te centras en creencias sin sentido, lo único que harás es crear un monstruo. La ignorancia engendra confusión y desasosiego. Sufrirás tú, su hermano, él. Sufrirán todos aquellos que os rodean. Debes dejar de lado el concepto de espacio y tiempo, del pasado ancestral y del futuro incierto, porque nada de eso es real, solo son percepciones subjetivas. Ese niño junto con su hermano son el aquí y el ahora. Este es un hecho que nunca más volverá a repetirse. Así que vive la vacua plenitud cada instante de tu vida, porque lo único que hallarás si no lo haces es sufrimiento. Si crees en Dios, quiero decir, en el vacío, en ese vacío que habita en nosotros, entrégate a Él y dile que sea su voluntad. No sé si es la resistencia mía, pero como no, dice, como que no sé vivir así. Y le responde Sartre, no sabes vivir cómo, dice, soltando las cosas. Te diré algo, le respondió. La mente no sabe vivir ni así ni asá, simplemente no sabe vivir. Si sigues creyendo que eres la mente, jamás caerá el velo de la ignorancia. Me han pasado muchas cosas, tal vez por lo mismo, se lamentó Indira. Aceptar es salvarse de uno mismo. Y mucho más trascendental, reconocer que la causa del sufrimiento no procede de fuera. Es muy fácil echar la culpa a demonios y espíritus. Todo lo que existe, tanto ángeles como diablos, son producto de tu propia imaginación. Eso me libera porque no quería vivirlo así, respondió Indira. Lo único que puede liberarte es la aceptación de que todo procede de ti. Así no quedará un solo rincón de tu casa sin exorcizar. Eres tú misma la que está creando el conflicto entre tus hijos. Solo está en ti la solución. Observa, ausente de crítica, desde fuera, y surgirá espontáneamente la respuesta adecuada, sin necesidad de haberla forzado. Indira le dio la gracia y le dijo, ¿qué puedo decir? Y dice Saf, no digas nada. Abraza a tus dos hijos desinteresada e incondicionalmente y nunca veas en sus caras el reflejo de algo que pertenece a este mundo. Así desaparecerás. En cada ser humano mora lo ignoto, eso que dio la vida a la tierra. Bueno, pues dice al final esa frase de la verdad te digo que, en verdad te digo que si viniste a buscarme fue porque el vacío de la semilla, de la apariencia, que es la misma esencia de la conciencia, te trajo a mí deliberadamente. Así que no soy yo, eres tú quien se responde a sí misma. Es lo que siempre he llamado de reciprocidad, de feedback. En tus preguntas están tus respuestas y en mi respuesta
Eres tú la que te está respondiendo. Todo acontece de forma espontánea, siendo simultáneamente causa y efecto de sí misma. Y bueno, esa fue la historia más o menos, sí, exacto. Muy interesante. De los dos hermanos, de aquel conflicto que llevó a esta señora a creer que uno estaba poseído por el diablo y la única posesión era que era muy similar físicamente al padre y precisamente vino al mundo cuando ellos tenían un gran conflicto, el padre y ella, ¿no? Y de esta forma culpaba a este hijo, ¿no? Y la similitud con Caín y Abel, ¿no? Dios, el Padre, sencillamente eligió que era favorito a Abel, pero Caín no lo aceptó y demandaba la atención. Estaba llamando la atención. Demandaba ser igual que su hermano, siempre buscando satisfacer esas carencias, siempre buscando similitudes, buscando la igualdad. Cuando las cosas no son como queremos, las cosas serán como tengan que ser. Y la única cuestión es aceptarlas y rendirse a esa evidencia. Dice, dice, mis dos hijas están poseídas, dice Dulce. Aquí el que más, el que menos. Hola, Dulce. En algún momento estamos poseídos todos, me parece a mí. Nos salen los demonios internos. Yo siempre digo que aquí todos somos ángeles y demonios, así que salgan también los demonios. Pues bueno, de momento no hay ninguna preguntita. Sabéis que podéis dejar la pregunta si queréis en el símbolo de interrogación, pero si no sé si quieres comentar alguna cosita sobre este mismo texto, Pepe, o vamos a las dos preguntas que tenemos Pues ahí. sencillamente podemos ir a las dos preguntas que tenemos. Venga, Pues más rápido. vale. Venga. Pues mira, una nos la hizo Vicente la semana pasada, que además está por ahí. Hola, Vicente. Hola, Vicente. Que siempre nos acompaña. Y él la semana pasada nos hizo la pregunta, dice, ¿puedes explicar eso de que ahí fuera no hay nadie? Ahí fuera no hay nadie, absolutamente nadie. Es que cada vez que digo lo de nadie, me acuerdo de mi pueblo que decía, no somos Naiden. No somos Naiden, hoy personas y mañana estaudes. No hay nadie y no hay nada. Porque, ¿qué es el sujeto? Hay que analizarlo, ¿no? En el tema de la autoindagación, precisamente es una búsqueda interna, una introspección. Es viajar hacia adentro, no hacia afuera. Y descartar lo que no somos, ¿vale? Yo recuerdo que yo hacía una técnica de meditación hace mucho tiempo, que, bueno, últimamente es verdad que no hago nada, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Pero consistía sencillamente en hacer desaparecer cada parte de mi cuerpo. Yo empezaba primero una relajación y luego imaginaba mentalmente que desaparecía el pie izquierdo. Y decía, desaparecía. Luego imaginaba que desaparecía el pie derecho. Luego hasta la rodilla, luego la otra pierna, luego me quedaba sin piernas. Así progresivamente me quedaba sin brazos. Lo último que quedaba era la cabeza, porque en la cabeza está el conocimiento, la cognición, el hecho de saber que estás, ¿no? Desaparecía el tronco y finalmente, ¡plof!, desaparecía la cabeza. Normalmente me he quedado dormido antes de que llegara ahí, ¿no? Pero la cuestión es que cuando desaparece todo, ¿qué queda? Queda la nada. No queda absolutamente nada. El sujeto es pensamiento, es información. Y es una información que realmente no está en lugar alguno. Surge y emerge espontáneamente. ¿De dónde surge el pensamiento? Es el cerebro, son reacciones químicas, eléctricas, neuronales, conexiones. Son chispas, bla, bla. Y de ahí surge eso. Surge el pensamiento, surge la mente. Pero ¿eso realmente es un sujeto? ¿Es una entidad? Porque el cuerpo cuando duerme, cuando el cuerpo está ausente de mente, o sea, no hay mente, en el caso del sueño profundo sin sueños, o si te someten a una anestesia general, tú no estás. A mí me han anestesiado y yo no estaba. No había nadie. El cuerpo seguía vivo,
el corazón latiendo, los riñones funcionando, pero no había ningún sujeto. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo, que el sujeto es el pensamiento, lo pensado. Y lo único que tiene capacidad para experimentar algo es el pensamiento. Sin pensamiento no hay experimentación ninguna. Luego, no somos el cuerpo, porque el cuerpo puede estar sin estar nosotros, pero claro, curiosamente, si no estamos, no sabemos que tenemos cuerpo, ni siquiera que existe el mundo. Porque si no hay un testigo que es el sujeto mental, el pensamiento, no hay nada ni nadie, ¿no? Entonces, supongamos que tú no estás, pero otros observan el cuerpo y lo mantienen con vida, pero no hay sujeto. El sujeto es sencillamente esa reacción química en la cual aparece el pensamiento. Y el pensamiento no es el cuerpo. Pero es que lo pensado tampoco es una entidad. Porque para ser un sujeto debería estar siempre estable. Debería estar siempre ahí. Pero algo que está y no está, que aparece y desaparece, que cambia continuamente de opinión, de percepción, que está influenciado por las circunstancias, por la presión atmosférica, por una sustancia psicotrópica, que puede ser formateado, que con una simple sustancia como la burundanga pueden hacer con ese, entre comillas, sujeto lo que le den la gana. ¿Eso tiene credibilidad? No tiene credibilidad ninguna. Tiene menos credibilidad que Jack el Destripador en la puerta de un colegio. No tiene credibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que no somos el cuerpo y no somos la mente. Porque la mente es algo que se puede, hoy día ya hay capacidad para formatear, para introducirte memoria y recuerdos nuevos. Se puede, la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué somos realmente? No somos el cuerpo, porque puede estar sin nosotros, y esto que llamamos nosotros es el pensamiento. Y lo pensado, que no tiene credibilidad, porque como ya he dicho, cualquier sustancia, cualquier química o cualquier cosa que te induzca a algo te hace cambiar de opinión, de ideología, e incluso con un simple golpe pierdes el conocimiento y caes en coma, y ya no estás. ¿Cómo puede ser real algo tan frágil, tan cambiante, tan vulnerable, tan impermanente, tan pasajero? Pero curiosamente, nosotros no somos ni el cuerpo, no somos la mente. Pero lo único que dice yo no soy el cuerpo y yo no soy la mente es lo que no es, el pensamiento. Por eso la gente cuando dice, pero a ver, ¿cómo se llega al estado de no? ¿Qué estado ni estado? Aquí no se llega a ningún lugar, porque tú eres el ladrón al que pretendes atrapar. No hay nadie fuera, porque esto que no eres es lo único que habla. Es el mono parlanchín. Y la verdad, que sería la nada, la ausencia de mente, es decir, cuando tú pierdes el conocimiento de existir, ¿qué queda? Nada. Pero en la nada no hay testigo. Nadie puede testificarlo. Pues eso es la verdad. Pero al yo, al ego, no le gusta. No le gusta porque no está ahí. No le gusta porque no lo puede experimentar. Y esa es la gran paradoja. Y eso es el quid de la cuestión. El ser humano necesita creer y crea dioses, los crea para aspirar a esa creencia. Cuando Moisés se ausentó unos días del pueblo judío allí en el desierto del Sinaí, se tiró 40 años, yo no sé, serían 40 días, porque aquello es un hay menos, bastante faltó para que se ausentara como líder, ¿no? O guía espiritual, para que el pueblo hiciera un becerro de oro. Faltó nada. Duró menos que una saliva en una plancha. Que se evapora. Subió, dice, voy a hacer un mandado. Voy a hablar con Dios. Voy a hablar con Dios. Sube allí a hacer el mandado y los otros ya tenían el becerro, habían fundido todas las joyas y habían hecho un becerro de oro. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. Necesitamos hacer becerros de oro. Porque necesitamos, no, más que necesitar, es que no podemos aceptarlo. Es que la nada es tan dura y tan cruda. La inexistencia absoluta.
Eso es muy duro, yo lo entiendo que es muy duro. Pero, ¿qué hacemos si es que no hay otra cosa? Es la nada. ¿Qué ocurre? Que como el yo, el ego, necesita vivir, extenderse, permanecer, ser eterno, recurre a todo. Recurre a la criogenización, a los potingues de belleza, a... Algún día alguno le dirá, mira, sácame la información, me lo mete en un pendrive para yo que alguien me luego salí por algún lado, ¿no? Y eso es, ahí surgen las religiones, los credos, la fe. Es sencillamente la negación absoluta de volver a ser lo que no somos, porque nadie lo puede ser, que es la nada más absoluta, el vacío, la vacuidad, el silencio más profundo. Donde no hay nadie, donde no hay testigo. Por eso no hay nadie fuera. Y es duro. Para algunos es muy duro. Cuando tú te rindes a la evidencia de aceptar que no hay nadie fuera, y esto que habla es inexistente, porque no tiene credibilidad ninguna, como ya he explicado antes, cuando tú llegas a aceptarlo y te rindes, esa es la rendición del Nazareno en Getsemaní, que se negaba a morir, se negaba a que lo torturaran, evidentemente, vamos, cualquiera se mete allí con los romanos y el Sanedrín y toda esa gente, ¿no? Y en aquella época, ¿no? Que había menos derechos humanos que... evidentemente que entró un ataque de ansiedad, de pánico, de angustia. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuándo descansó? ¿Cuándo se liberó? ¿Cuándo lo aceptó? Cuando dijo, Padre, hágase tu voluntad. Yo, esto ni me incumbe. Yo no soy esto. Y no puedo cambiarlo. Soy incapaz de cambiar nada. Porque no hay nada en nuestras manos. Absolutamente nada en nuestras manos. Y cuando cesó, cuando se rindió, se produjo precisamente la cesación. Dejó de sangrar y entró en calma. Dice el Evangelio, claro, todo esto son historias, que se sabe que, bueno, que pudieron o no pudieron ser, pero al menos el que lo escribió está ahí, y es muy ilustrativo. Dice, y llegó un ángel y lo complació, digamos, o lo hizo entrar en calma, ¿no? Bueno, hoy día se diría, y le dieron un alprazolán y se quedó relajado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Fue la aceptación, fue la rendición. Y eso es lo único. No hay nada que esté en nuestras manos. A mí me pregunta mucha gente, dice, ¿pero qué hago? Esta tarde estuve hablando con una persona que estaba en una situación de un conflicto sentimental, de una ruptura o de llegar a la comprensión de que aquello se había acabado, pero ella no quería aceptarlo, ¿no? Y decía, ¿pero cómo lo hago para vivir en esto que tú llamas de no conflicto mental? Y digo, sencillamente el hecho de que sepas ya lo que te ocurre, porque, bueno, la historia de esta persona, como no digo el nombre, era sencillamente de una señora que tenía una carencia desde niña, una carencia de la figura del padre, ¿no? Esto que los psicólogos le llaman que baja autoestima o algo así, ¿no? Bueno, le faltaba la figura del padre, ¿no? Y sustituía o buscaba personas, sujetos, hombres, con características que le dieran esa figura del padre. Pero claro, lo que ella no quería comprender es que estos sujetos también buscan su interés. Igual que ella busca el interés de encontrar la figura de un padre. Pues igual ellos buscan un interés sexual, que es tan respetable. Pero hasta que no lo comprendes, hasta que no comprendes qué es lo que tú demandas, qué es lo que tú exiges, qué es lo que tú pides, cuál es tu interés. Porque esto que llamamos amor y enamoramiento, esto es interés puro y duro. Pero es que el interés es por ambas partes. Y o estás de acuerdo, o llega a ese pacto, a esa alianza, y si se rompe, pues se acabó. Y no pasa nada. Por eso es tan importante estar situados y saber de dónde vienen todas estas reacciones y todos estos conflictos, ¿no? Y la pregunta, que no tiene nada que ver con esto último que estoy hablando, que yo sé, me he ido por los cerros de Úbeda. Da igual, todo está perfecto. Pero bueno, yo creo que ha quedado respondida, ¿no? Todo No, es como tiene que ser, Pepe. no hay Ya lo nadie, sabemos. no hay nadie, de verdad. No, aquí no hay nadie en este momento. Lo que pasa es que cuesta creerlo. Pero si lo analizas detenidamente,
Vicente, ¿no? Fue Vicente el que ha hecho la pregunta. Si Sí. lo analizas detenidamente, tomas conciencia de que no hay nadie. Ni delante, ni detrás, ni arriba, ni abajo. Nada. Pues bueno, vamos a por la otra, que es de Pablo, que nos dice, pregunta, ¿qué es la autoindagación y cómo se practica? Pues la autoindagación es precisamente esto que estoy hablando. Es sencillamente pelar la cebolla. No, no pelar la pava, pelar la cebolla. Pelar la cebolla es quitar las capas de todo, ¿no? Yo creo que lo que he dicho antes, más o menos la descripción de lo que es la autoindagación, ¿no? Mm, Vas quitando todas las capas de lo que no somos y creemos ser, ¿vale? Desde el cuerpo, como he dicho, hasta la mente, hasta el pensamiento. La autoindagación es descartar aquello que creemos ser pero que no somos, paso a paso, emoción a emoción, físicamente y mentalmente, hasta quedarte en la más absoluta nada, en el más absoluto de los vacíos, en aquella vacuidad del Buda, donde no hay nadie. Y ya lo he dicho, bueno, no es cuestión de repetirse, ¿no? El cuerpo no nos necesita. La mente es piedra de tropiezo para el cuerpo. Esto se ha demostrado. Personas que han estado en un estado de pronto comatoso y tenían determinadas enfermedades y el cuerpo ha funcionado mejor sin mente, sin sujeto que diera por saco. El sujeto, el pensamiento, afecta al cuerpo. Cuando no está el pensamiento, el cuerpo funciona perfectamente. Porque el cerebro, esa parte del cerebro no consciente, sino sencillamente refleja, ¿no? Que es el que hace que late el corazón, pero no hay nadie diciendo voy a latir el corazón. A ver, que lo haga alguien, ¿no? Invito a que lo haga alguien. Voy a pararlo. Eso no, no voy a se respirar. Voy, voy a, voy a parar de las células que no. No, es que esa es la cuestión. Si es que resulta hasta gracioso. El cuerpo no necesita al sujeto, ¿vale? El sujeto no es lo que vemos en el espejo. Lo que vemos en el espejo es un cuerpo. Y lo que ve es pensamiento que se identifica con ese cuerpo. Y ese es el kit de la cuestión, la identificación con el cuerpo. Ese es mi cuerpo. Pero tú no eres el cuerpo. Porque en el momento que te anestesia, en el momento que has quedado dormido profundamente, ya no hay nadie que diga este es mi cuerpo. ¿Vale? Entonces la autoindagación es sencillamente ir comprendiendo esto, que sería como coger un mapa y saber dónde estás situado. Y cuando sabes dónde estás situado, desaparece el miedo. El miedo a todo. Porque sabes que no hay nada. Es como el miedo a la muerte. Todas las noches morimos. Yo lo he dicho muchas veces y ya lo hemos visto. Todas las noches, al entrar en el sueño profundo sin sueños, el sujeto desaparece. Luego no hay nadie. Eso es la muerte. La ausencia de sujeto. La ausencia de pensamiento. Entonces, ¿qué miedo tienes? Si nadie se va a enterar. Y una vez que haya ocurrido, no va a haber un testigo con memoria y recuerdo de decir, coño, yo estuve vivo, ahora no. Entonces, ¿cuál es el miedo? El miedo solo lo experimenta el que está vivo o el que cree que está vivo. Y la autoindagación, pues es eso, sencillamente, ¿no? Ir descartando lo que no eres hasta quedarte en la esencia. Pero cuando comprendas lo que no eres, no vas a ser realmente lo que eres, sencillamente lo vas a comprender. ¿Vale? Lo que somos de verdad no lo podemos percibir. La verdad no se puede experimentar. Que no venga nadie diciendo yo he estado allí en la verdad y he vuelto para contarlo. No, porque cuando estés en la verdad, ya no estás. Eres un fiambre. No hay nadie. Entonces, o estás o no estás. Y si estamos hablando, significa que no estamos en la verdad. Somos sencillamente aquello que no es. El cuerpo y la mente. La mente que es la que habla.
a través del cuerpo, evidentemente, de las cuerdas vocales, porque de alguna forma se necesitan, si no, no podría hablar. Podría pensar, pero no podría ejecutar o hacer cosas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando comprendes que no eres todo esto, que no eres este embalaje, que no eres este pensamiento que llega a esa comprensión, dice, entonces, ¿qué soy? Pues soy algo que jamás experimentaré, que jamás comprenderé, que jamás visualizaré, que jamás sentiré, que jamás abrazaré, que jamás seré. Porque eso nunca ha sido, nunca ha nacido y por tanto nunca morirá. Si eso hablara, diría, yo no he nacido y yo no he muerto. Si eso hablara y fuera consciente de sí, sería la eternidad. Pero ello no se puede definir, porque es la inexistencia absoluta. Eso es la nada. La nada consiste en que no hay nadie. Y al no haber nadie no hay testigo. El único testigo es aquel que es la ilusión. Esa es la paradoja. La verdad es inexistente y la ilusión es lo único que existe, que es el pensamiento. ¿Está claro? Aclarado. Sí que es verdad que a través de esa autoindagación, como decías, ¿no? Cuando vas soltando esas capas de cebolla, dándote cuenta de lo que realmente no eres, como, o sea, es como vivir en el ojo del huracán, o sea, Sí. independientemente de lo que esté fuera, tú estás en ese centro de calma porque ya entiendes Sí. que es una interpretación todo lo que estás viendo fuera Muy y que buena, por lo tanto es una ilusión. muy buen ejemplo, el ojo del huracán, sí. Exactamente, para el Todo, que no lo sepa, todo es quietud, es que precisamente el huracán, el centro del huracán, no hay tormenta, no se mueve el viento. eso es, Entonces está en el quietud. centro. Claro, observas, ves todo cómo se mueve, con una locura extrema, que tú eres aquello que se mueve también. Mm, Pero lo estás observando pero, como espectador, estás exacto, siendo testigo, eso, espectador. eso es. Es lo que hablan muchas de estas culturas, ¿no? De la India y demás. Lo que pasa es que da lugar a confusión porque hay quien cree que hay un testigo fuera. Ya, ya, Pero claro, no claro. aquí el único testigo era el pensamiento, eres tú mismo. Porque si hubiera Ujú, un testigo fuera, significa que es consciente, luego sigue siendo pensamiento, sigue ujú, siendo mente. La verdad no se experimenta. Nosotros podemos sencillamente ser conscientes de esto que no somos, que es un torbellino, como tú bien has dicho, un huracán de emociones, ¿no? Como, como la Lola Flores, que le cantó Quemán aquello de torbellino de colores o algo así, es Lola Flores, ¿no? Era ujú. una letra de Pemán. Y pues igual, como la Lola, un torbellino, Hola, España. Lola de España, ¿no? Un torbellino de colores, ¿no? Pues por lo menos que sea de colores, ¿no? Y que no sea de Hombre, gracia, ¿no? Y eso es el torbellino emocional. Además, si te das cuenta, es que la educación que hemos recibido y que, bueno, no tiene nada de malo, es lo que hay, es lo que hemos aprendido, ¿no? Precisamente en las emociones, en el mundo emocional, está el sufrimiento. Y esto ujú, la mayoría de la gente no lo quiere ver o tampoco se enseña. Pero el sufrimiento está en el mundo emocional. Yo siempre he dicho, todos los crímenes son pasionales. Y en el nombre de qué abstracción se derraman más lágrimas y más sangre. En el nombre del amor. Todo sufrimiento es emocional. Si no hay emociones, no hay sufrimiento. Y esto suena crudo también, pero esto es la realidad. ujú, ¿Vale? Cuando una persona tiene la suerte, la dicha de permanecer impávida, sin ningún tipo de emoción, esa persona no sufre. Si es que no, bueno, es que entonces no eres humano. Hombre, yo qué sé. Pero no estoy diciendo que haya que conseguir eso, no. Sencillamente que hay que ser conscientes de que lo que nos hace sufrir son las emociones. A ver, que no estoy invitando a la gente a que sea témpanos de hielo, no. Entre otras cosas porque no lo van a No, hacer. No es que no no va lo van por a ahí, conseguir. es que no va por ahí. No, ni lo van a conseguir.
Eso sería un lujo. Lo que hay que entender es que la causa del sufrimiento son precisamente las emociones, el apego, las expectativas, como le pasaba a Abel, perdón, a Caín, ¿no? Caín, todo lo que tenía dentro era el odio de que Jehová o Yahvé, su favorito era Abel. Yahvé, que ya que era Dios, podía haber disimulado un poco, pero que va, el otro también tenía los cataplines bien puestos. Claro, hombre, a él reparte un poquito, pero si es que te para, es que es graciosa, la Biblia es graciosa, ¿eh? Resulta que lo explica así, dice que, bueno, el favorito era Abel, los sacrificios y las cosas que ofrecía Abel era lo mejor de lo mejor, era la niña de su ojo. Eso ocurre en todas las familias, ¿no? Que siempre está el hermano que es el favorito, o la niña, la bonita, la guapa, y luego está el Abel, que por mucho que haga, por mucho, y esto lo hemos vivido todos, por mucho que haga Abel, el padre o la madre lo va a mandar a tomar viento, porque siempre tiene su favorito. Entonces, en esta historia, que es muy bonita en sí, la historia de Caín y Abel, que es un cuento, no deja de ser un cuento, Jehová o Yahvé representa al padre o la madre. Y son dos hermanos. Uno el favorito y la niña de su ojo. Y lo que haga la niña de su ojo, eso es lo más grande del mundo. Y el otro, que por mucho que hiciera, por más que lo intentó, Dios pasaba de él. Entonces, ¿qué ocurre? El mensaje es sencillamente que nosotros no podemos evitar la actitud de los demás. Nosotros no podemos evitar que en este caso Dios fue un poco jodido, porque tuvo un favorito y al otro lo rechazó, ¿no? Eso no lo podemos evitar. Eso va a ser así, porque el padre y la madre van a tener sus favoritos. Y eso no lo cambia nadie. Lo que sí podemos hacer es reconocer dónde estamos nosotros. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es nuestra posición? Y en vez de odiar al hermano, en vez de comprender y de aceptar, de rendirse. Pero lo que le ocurrió a Abel es sencillamente que se dejó llevar por el veneno. Se dejó llevar por esa ira y ese odio. Porque él quería ser como el hermano. Y no podemos forzar, no podemos ser igual que el otro. Y hay que comprender, porque esto es dualidad, ¿no? No es que tu hermano sea mejor que tú, es distinto. Pero es que mi padre lo quiere más, o mi madre a él lo quiere más. Bueno, ¿y qué? Si tu padre ya está parido y ya tiene ya con la edad que tiene, ¿quién lo va a cambiar? Acéptalo. Acéptalo sencillamente, ¿no? Este es el rol que te ha tocado. Este es el papel que te ha tocado. El papel de Caín. Pero evita el asesinato. O al menos no caigas en la tentación de él. Y cuando digo el asesinato o el crimen, no hay que llegar al crimen de cómo mató Caín a Abel, ¿no? Sino sencillamente pues, al desprecio, a la separación, a dejar de hablar con tu hermano, a no mirarlo, al odio, al rencor. ¿Cuántos y cuántos hermanos? Luego algunos a la vejez se han perdonado. ¿Y cuánto tiempo se ha perdido? ¿Y cuántos no? Claro, Y han muerto claro, sin volver sí, a sí, sí, verse. sí. Odiándose. La ¿Mm? historia de Caín y Abel se repite diariamente. ¿Mm? De padres a hijos, hermanos. Y el mensaje hay que verlo claro. Y es que cada uno le toca un papel. Y que nosotros nunca podemos exigir como hijos. Como hijos no podemos exigir que mi padre sea de determinada forma. O mi madre. Va a ser como tenga que ser. A tu padre y a tu madre no lo cambia nadie. Tampoco a tu hermano puedes exigirle. Al único que te debe de exigir es a ti mismo. Porque si tú no aceptas, en vez de vivir un mundo de expectativas, de deseos, de sueños, si no aceptas tu condición, si no te aceptas a ti mismo y el papel que te ha tocado, vas a vivir siempre mirando hacia afuera, soñando, tratando de imitar a los demás, mendigando amor, siendo un pedigüeño para recoger las migajas y te estás perdiendo lo mejor del mundo, que eres tú mismo.
con esas maravillosas cualidades que tienes. La estás dejando pasar, la estás dejando perder, porque estás obsesionado y enfocado con una idea, ser igual que, o quién, demandando, pidiendo. Por eso siempre lo decimos, tanto tú como yo lo hemos dicho, fuera expectativas. No esperes nada de nadie. Desposéete, suelta la mochila de las posesiones, libérate y mírate a ti mismo. Si te necesitan ya te llamarán y si no, no pasa nada. Déjalos a ellos en su mundo y vive el tuyo. Esa es la historia de Caín y de Abel. Y una historia que se repite y se repite y se repite y se repetirá siempre. Las emociones. Es muy duro, el tema emocional familiar es muy duro. De hecho, el sufrimiento, bueno, la mayoría de todos los problemas están ahí. Está el germen, en la familia. Por eso decía Jesús de Nazaret aquello de no he venido a traer espada, a traer paz sino espada. He venido a enfrentar al padre con la madre, a la hija con la nuera, al yerno con la suegra y al ciento y la madre. Porque tu enemigo está en tu casa. Ya lo decía. ¿Sí? Yo conozco otra frase que dice que si quieres saber si estás iluminado, vete a pasar una semana con tu familia biológica. Y sabrás si estás iluminado. Si quieres saber si has llegado al estatus de vivir en no conflicto mental, simplemente pasa la noche buena con tu familia. Con eso ya está todo averiguado. Si sobrevives a la noche buena, ya estás. Tienes el cielo ganado. Prueba superada. Prueba superada. Has superado. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Qué te iba a decir? A ver, dime. No, que, bueno, sencillamente decir eso, ¿no? Que si os paráis a analizar, ¿no? Detenidamente, todos los problemas están en el mismo lugar. En esto que hemos hablado. Ahí está todo. Ahí, esa es la fuente, esa es donde brota, ¿no? Ahí es donde nace el río. Luego ya se bifurca, luego se va enrareciendo, evidentemente. ¿Por qué? Porque si no lo comprendemos, si no sabemos de dónde viene este conflicto, pues se va ramificando y puede terminar, pues, algunos terminan como el rosario de la aurora, ¿no? Se puede terminar, coño, algunos terminan hasta en el suicidio, ¿no? Algunos terminan matándose bueno, o no hablándose nunca más, o sencillamente expatriado de la familia, ¿no? Pero es importante saber de dónde viene el problema, qué papel nos ha tocado a cada uno vivir y aceptarlo. Y comprender que cada uno es como es, que nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos tareas. Cada uno es como es. Claro. ¿Qué me iba a decir? Tenemos. ¿Te he cortado? Que te he cortado. No, tranqui, no pasa nada. No, que aquí teníamos cositas por aquí y Nadie preguntará. Y eso, que no me lo quería perder. Que, por ejemplo, Dulce nos comentaba aquí, dice, yo rechacé a mi hija la mayor cuando nació por el tema de moralidad que te comenté la semana pasada. No es que seamos malas madres, son las circunstancias lo que lo genera. Y entonces te pregunta, ¿cómo convencer a mi hija de esto que te comparto? Háblalo con ella. Ella es tu hija, pero no es tonta. Ella lo va a entender perfectamente. No creo, a ver, evidentemente cuando somos muy jóvenes, nuestra familia es el enemigo número uno, ¿no? El enemigo número uno es mi padre, mi madre, ¿no? Todos hemos pasado por ahí. Y que el que diga lo contrario que tire la primera piedra. Todos hemos sido rebeldes. Cuando eres muy joven, no quieres saber nada de tus padres. Te refugias en otros. Entonces hay que comprenderlo también. O sea, Dulce, tú tienes que entender la edad que tiene tu hija y el papel que le ha tocado en este momento. Estate ahí. Háblale claro en el sentido de que tú estás ahí, eres su madre.
para lo que necesite. A ti, cuando tú tenías su edad, los consejos de tu padre o de tu madre, ¿le hiciste caso? ¿Te sirvieron? Tuviste que vivir lo tuyo. Y tu hija tiene que vivir lo suyo. Es inevitable, porque ella es el camino. Y ella debe de vivir su camino. No es tu camino. No es tu momento. Es el momento de ella. Tu momento está siendo ahora. En distinto, de distinta forma, de distinta edad. Ahora tu rol es de madre. Pero hubo un momento que tu rol fue de hija. Recuerda, sencillamente. Haz un análisis de observarte a ti misma, ¿no? Cómo reaccionabas, qué querías escuchar y qué no, qué te molestaba cuando tenías 18 años y tu madre te daba la monserga. Recuerda que te molestaba y ahora comprenderás lo que le molesta a tu hija, sencillamente. Pero tampoco tengas miedo, ella tiene que vivir su momento. Todos hemos sido jóvenes y hemos hecho locuras, todos. Ha habido quien se ha quedado en el camino, por supuesto, pero no todos, ¿vale? Una minoría. Pero es que no tenemos más remedio. Es como un tramo, como un túnel que hay que pasar, o como un sendero que hay que transitar, o como un camino que hay que andar, ¿no? Y cada uno tiene que vivir el suyo. Lo importante es que tú estés ahí, sencillamente apoyándola, ¿vale? Y que ella, comprendiendo que ella es como tiene que ser, y está viviendo su momento. Apóyala, estás ahí, de soporte, ¿no? De apoyo. Pero el camino es suyo. Me ha tocado a ella vivirlo. Aunque duele. A ver, tenemos aquí también, por aquí, Catalina antes nos ha dejado por ahí, por el chat, una pregunta que decía, bueno, dice, cuando Jesús habla del Padre, ¿a qué se refiere si no hay nada ni nadie? Perdón, ¿cuándo? Perdón. ¿Puedes repetirla? Cuando Jesús, Sí, sí, claro, sí. cuando Jesús habla del Padre, ¿a qué se refiere si no hay nada ni nadie? Bueno, yo lo interpreto porque todo esto, claro, hay que comprender que estamos hablando de hace 2000 años. Tampoco sabemos exactamente bueno, parece ser que existió como personaje histórico, tal y cual, bueno. Pero hablando de esa figura que ha trascendido hasta el día de hoy, que tampoco sabemos si taxativamente lo que dice la Biblia es lo mismo que dijo, porque parece ser que hay mucho de lo que dijo Jesús que ya lo dijo, no, sí, que ya lo dijo Krishna, o sea, se le achaca a otros. Yo Sí, creo que sí, bueno, sentencias, frases como aquello de, bueno, hay una que es mucho más antigua y la dijo Jesús, ¿no? Esa de no deis las perlas a los perros o a los cerdos, a los porque cerdos. eso las pisotearán y se volverán contra vosotros y os despedazarán, etcétera, ¿no? Pero bueno, en este caso yo lo interpreto al menos, este que habla, el Padre como lo absoluto, como la nada, ¿vale? Lo incognoscible. Hay un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, que dice, yo te glorifico, Padre, Jesús dice, yo te glorifico, Padre, en la misma gloria, en la misma gloria que fuimos antes que el mundo fuera, o en la misma gloria que estuvimos antes que el mundo fuera. Hay un pasaje que dice eso, ¿no? O sea, yo te glorifico, glorifícame, o yo te glorifico, o glorifícame, no sé exactamente las palabras, en la misma gloria que fuimos antes, o que estuvimos, o que éramos antes que el mundo fuera. Es decir, antes del universo, antes de todo pensamiento, antes de la mente, antes del cuerpo. Porque el mundo definitivamente es el pensamiento. El mundo es lo que tú ves. El mundo eres tú. Porque sin ti como testigo no hay nada, ni nadie. ¿Vale? Cuando una persona no está mentalmente, no hay nadie. Desaparece el mundo. Entonces, cuando Jesús habla del Padre, yo lo interpreto que es como lo incognoscible, lo ignoto, aquello que es antes del mundo, aquello que es más allá del cuerpo y de la mente. No un personaje diciendo, hola, soy el Padre y vengo aquí a impartir justicia.
y ahora vengo aquí a separar los buenos de los malos, no, sino sencillamente aquello de donde procedemos, ¿no? Lo incognoscible, lo ignoto, lo inconmensurable, aquello que no se puede. Los judíos no lo nombraban, porque no se puede nombrar. ¿Cómo puedes definir la nada? No se puede definir, porque no hay nadie allí. No hay ningún testigo, no hay nadie que disfrute aquello. Entonces, el Padre, yo creo, sospecho, o al menos yo lo diría de esta forma, si yo hablo al Padre, cuando además es una cosa muy, muy sencilla y que solemos hacer y que te lleva a la calma y al sosiego, ¿no? Cuando dice, Padre, hágase tu voluntad, es dejar las cosas, todo, rendirse y dejarlo en manos de, a mí me gusta llamarlo la providencia, porque la providencia no es ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra, ni cosa, ni nada. Es como la divinidad, pero no tiene conocimiento de ser, no es un sujeto que haga o deshaga, que interfiera, ¿no? La providencia sencillamente es la rendición a lo inevitable. La providencia es aceptar que queramos o no queramos, las cosas van a ser como son, con nosotros o sin nosotros. Y no hay nada que hacer, no hay nada en nuestras manos. Entonces, cuando tú te rindes a eso y dices, es que ya no hay nada que hacer, lo he hecho todo, ahora tendrá que ser lo que toque ser. Eso es la providencia. Y ese es el Padre. El Padre es sencillamente rendirse a que no podemos hacer nada, a que nada está en nuestras manos, a que por mucho que queramos, nadie va a cambiar el mundo. Nadie va a cambiar a tu padre, ni a tu madre, ni a tus hermanos, ni las circunstancias laborales, de amistad. Nadie va a cambiar nada. Y si tratas de cambiarlo, si tratas de forzarlo, estás luchando contra ti mismo. Estás forzando. Estás en una presión continua, en un hervidero, en una olla a presión. Por eso en el taoísmo le llaman el Wu Wei. No fuerces, no interfieras, déjalo ser. El Padre sería, imagínate que nosotros somos el agua, ¿vale? El agua circula sin cabeza, no decide a dónde va. El agua no decide ir a la derecha o a la izquierda, depende de la geografía, depende de la inclinación del terreno. Eso es lo que mueve al agua. El agua no se mueve por sí sola. Por eso hay que ser como el agua, adaptados y tomando la forma del contexto en el cual nos movemos, de la situación en la cual estamos. Hay que ser como el agua, amoldable, adaptable, sin forzar, sin resistir. Cuando hay una resistencia, el agua busca su camino, busca su cauce. Y si hay mucha resistencia, una presa ya saltará por donde tenga que saltar. Pero la presa, ¿quién es la presa? La presa es tratar de forzar. Cuando tú pones un dique contra el agua, ese eres tú, ese dique, ese pantano, eso eres tú tratando de cambiar las cosas, tratando de hacer las cosas a como tú quieres, tratando de forzar que el mundo vaya a la derecha o vaya a la izquierda, que tu pareja o tus amigos actúen de determinada forma, ¿no? Tratando de forzarlos a que ellos te vean como tú quieres que te vean, ¿no? Que te acepten como tú eres. Estás intentando interferir. Y por eso surge la presión. Un pantano, un dique, un muro de hormigón que retiene el agua, tú eres el muro. El agua es el fluir de la vida. Y va donde tenga que ir. Donde tenga que ir. Pero tú estás haciendo de muro de contención. ¿Y qué surge? La presión. Una presión infernal. Eso no lo aguanta nadie. Eso termina como una chota. Entonces derriba, rompe el muro. Deja de ser muro. Deja de ser puerta. Deja de ser una valla en mitad del campo. Y permite al aire correr. Y al agua. Deja que la vida funcione tal y como es. Porque ningún animal, observa a los animales, ninguno interfiere en nada. Sencillamente ellos son. No se preocupan. Ellos viven. El pájaro, si hay agua, bebe. Y cuando bebe, no pensará cuándo volveré a beber o si cuando tenga sed estará otra vez
otra vez este lago o esta piscina aquí. El pájaro no piensa eso. Así es como hay que ser. Siendo como el agua, como la naturaleza, instintivos, no emocionales, instintivos. La emoción es presión, es un hervidero. El instinto es noble. El instinto siempre es noble. El instinto no es premeditativo. El instinto no tiene alevosía. El instinto no hace o actúa de forma premeditada. De hecho, no actúa, ni hace. El instinto es nobleza pura. Surge y desaparece. Así es el instinto. Por eso seamos instintivos, no emocionales. Hay que empezar a comprender que las emociones, los sentimientos, es lo que nos lleva al sufrimiento. Y ya habló Jesús de ello. Jesús de Nazaret ya habló de ello. Aquí está tu padre, tus hermanos, aquí están tus hermanos, tu madre. Dice, mi hermano y mi madre son aquellos que escuchan la palabra de mi padre. Él no se casó con nadie. Era un hombre libre, desposeído. Era libre porque era desposeído. No tenía donde reclinar la cabeza. No tenía donde caerse muerto. Eso es la libertad, ¿no? Sí, espera, que Vicente aquí nos ha hecho unas preguntas guay, muy chulas. A ver, Dice, una dice, entonces la pregunta ¿quién soy yo? ¿Es correcta? la pregunta ¿quién soy yo? Es el pensamiento preguntándose a sí mismo ¿quién soy yo? Bueno, sería el propio pensamiento, el propio sujeto, el que se dice quién soy yo. Porque lo que eres realmente no se pregunta nada. No hay preguntas, no hay nadie. Entonces, ese quién soy yo es el propio pensamiento inexistente, aquello que no es la inexistencia preguntándose a sí mismo. Es decir, como dije antes, la paradoja era que lo real no se puede experimentar. Es inexistente en el sentido de que es la nada más absoluta, ese padre. Y lo irreal, la ensoñación, es lo único que se pregunta quién soy yo. Entonces tú eres precisamente la ensoñación, eres la quimera, eres lo que en la India llaman maya, maya, la ilusión, el pensamiento. Esa pregunta sería correcta para el propio pensamiento, que es el único que se puede preguntar. Ni incorrecta ni Mira, correcta. exacto. Y nos pregunta luego, dice Pepe, ¿quién dice que no hay un Dios o algo? El pensamiento, es el pensamiento el único que hay. El que dice es el pensamiento, la mente. Cuando le preguntó Rama a Vasishta, en el libro este de la India, ¿no? Decía, ¿qué es la mente? Rama preguntó, Rama era otra deidad, ¿no? Otra, ¿cómo le llaman? Bueno, parecido como Jesús, Krishna y demás, y le pregunta a Vasishta, ¿qué es la mente? Y Vasishta le pregunta, le responde, la mente es lo pensado, y lo pensado es toda experimentación, toda existencia. Lo único que existe es el pensamiento. Y es tan sencillo de comprenderlo como que cuando cierras los ojos y duermes profundamente no hay nadie. Entonces, todo aquello que pregunta es lo pensado, el pensamiento. Incluso la vida. Fíjate hasta qué punto. Cuando tú observas la vida y preguntas, ¿qué es la vida? Pues la gente diría, la vida es, pues no sé, el musgo que sale en una piedra, la enredadera, la hiedra subiendo por el muro. La vida es el animal, el pájaro. La vida es la respiración. La vida es el oxígeno. La vida es el agua. Pues no, no es eso. La vida es el pensamiento, porque sin pensamiento no hay vida. Si no hay una mente que testifique eso que llama vida, no existe la vida. La vida es una percepción mental subjetiva tuya. Es lo que tú percibes y está aquí en tu mente.
realmente no existe como tal. Si no hay un testigo. Pasa como en los experimentos de la física cuántica, el experimento de la rendija, Ujú. ¿vale? Lanzan un fotón, ¿vale? Esto está experimentado, repetido y repetido. Una rendija con tantas partes. Lanzan un fotón de luz y el fotón entra por los 4 lugares a la vez. Los 4. Entonces los científicos, los físicos dicen, pero ¿cómo puede ser si hemos lanzado un fotón? No 4, uno. Y ha entrado por los 4 lugares. Entonces pensaron, vamos a grabarlo, vamos a hacer una foto al mismo tiempo que lanzamos el fotón. ¿Qué ocurre? Que cuando hacen la foto, el fotón entra por un lugar, por este, o por este, pero por uno. Cuando no hay testigo, entra por todos los lugares. Cuando hay un testigo, entra por uno. Cuando no hay testigo, digamos que está en todas partes a la vez. Cuando hay testigo, está en un lugar. Es decir, la conclusión de que solamente cuando hay testigo se produce el acontecimiento. En la mente es igual. Si no hay un observador, no hay acontecimiento. No existe nada. Entonces la pregunta de Vicente, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era? No, en serio. ¿Cuál era? La pregunta de Vicente es, Que yo. ¿quién dice que no hay un Dios o algo? Ah, vale, sí, sí, el pensamiento. A ver, mira, para que haya un Dios hay una cosa básica, tiene que haber un adorador. Sin adorador no hay Dios. Esto es como la física cuántica. Para que el fotón entre por una rendija tiene que haber un observador, que ni siquiera es humano, es una cámara. Bueno, pues Dios igual, para que haya Dios tiene que haber un adorador. Si no hay ningún adorador, no puede haber ningún Dios. ¿Esto se comprende o no se comprende? A ver, A ver, lo, decírnoslo lo por voy a, ahí, lo voy a explicar más sencillo. Mira, escribirlo. en gramática, nos vamos a extrapolar la gramática, ¿no? Para que haya un objeto, tiene que haber un sujeto. Un sujeto. Sujeto, objeto. Sujeto, predicado. Si no hay un sujeto, no existe el objeto. Sujeto. Este objeto está aquí porque este sujeto lo observa. Ujú. Si tú quitas a este ya no está, porque este ya, para que haya uno, tiene que haber otro. Sin sujeto no hay objeto ninguno. Sin sujeto o sin testigo, no hay nada que testificar. ¿Vale? Por eso a esta cuestión hay una palabra en la India que le llaman Advaita, en Ujú. sánscrito. Y Advaita significa no dos. Ujú. No es uno, es no dos. Claro, esta gente, en aquella época, se ve que no tenían nada que hacer y estaban todo el día pensando allí. Y claro, ellos llegaron a la conclusión, uno no puede ser, porque si hay uno, implica la existencia de otro. Tú imagínate uno, ¿en qué, dónde, en qué lugar? ¿En el espacio? Un Dios, vamos a poner un ejemplo de Dios, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? ¿Con quién? Observa, mira, ¿qué hace? ¿Se aburre? Necesita otro, ¿no? Por eso la cuestión es no dos. Es decir, no se trata de que seamos una unidad. No somos el uno, ni siquiera el todo, como algunos dicen. Según el Advaita es no dos, no dual. ¿Por qué? Porque en el momento, si no hay no dos, no hay uno. Es la ausencia absoluta de todo. Es la nada. Es el no dos, que es lo que significa Advaita, que es no dualidad. Pero ¿qué ocurre? Que en la no dualidad que tanto se habla y que tanto se escribe sobre ello, nunca hay testigo. Nadie puede vivir en el no dos. Porque si hablamos, si yo estoy hablando es porque tú estás ahí. Y porque te observo. Y porque estás aquí en mi mente. Estás en mi pensamiento. En el momento, el no dos se produce cuando yo como testigo desaparezco. Y al desaparecer, desaparece conmigo todo. El objeto, el mundo, el universo. Si yo no estoy, no hay nada, no hay nadie. Por eso tú eres lo único que hay. Y eres lo más importante del mundo. Porque sin ti el mundo no existiría. No existiría. Por eso somos tan importantes. Porque somos lo único que hay. No hay otra cosa. Y más importante todavía,
esto es impermanente. Esto no es para siempre. Esto dura lo que tenga que durar. Y es una pena desaprovechar cada minuto, desaprovechar cada instante. Hay que vivirlo de forma tranquila, no precipitada y dejando fluir, como está de moda esa palabra de fluir, y dejando sobre todo que las cosas sean como son, no interfiriendo, no forzando, dejándolo ser y observándolo, porque somos testigos de nosotros mismos, de nuestra propia vida, ¿no? Y esa es no hay otra fórmula. Sencillamente testificar que lo que hay es lo que veis. Y lo que ves es lo que hay, como cantaba Miguel Bosé. No hay otra cosa. Y que no vamos a prolongarlo por mucho que queramos. Y que es único e irrepetible. El momento es único e irrepetible. No hay pasado. El pasado es un fantasma que está aquí en el cerebro, en la memoria, en los recuerdos. Y el futuro es algo que no existe. Es la imaginación, ¿vale? El pasado es memoria y el futuro es imaginación. Lo único que hay es el presente. Y el presente es un presente continuo. Siempre es aquí y ahora. Dentro de una hora será aquí y ahora. Siempre es un presente continuo. Y lo único que nos resta es vivirlo. Dejarlo vivir. Porque no hay nada que podamos hacer. Sencillamente vivirlo. Mira, el otro día leí una frase súper bonita que nunca la había escuchado, que va un poco relacionada con lo que comentaba antes del ojo del huracán, ¿no? Que decía que, ¿sabes lo que es un mandala, no? El Sí, mandala que hacen los... sí. Y entonces tiene un centro y luego como que se va, está lo que está alrededor de ese centro. Entonces decía que Buda decía que todos podíamos ser mandalas, que era observar la periferia Mm. desde ese centro, ¿no? Que era Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Del ojo del huracán, cómo sí, estar sí. ahí observando, Pues pero sin observando. involucrarme, sin Sí. interpretar, por lo tanto no te afecta lo que está ocurriendo, simplemente lo observas Mm. y ya está. Y, Entonces, y me gusta el tema de precisamente lo de los mandalas, que en una ocasión lo comenté, ¿no? Cuando, bueno, en China concretamente, no sé si en otro lugar, en Tailandia también, ¿no? Las pagodas son como una especie de torres, ¿vale? Así con distintas plantas, y entonces en cada planta los monjes, con polen, arena muy fina, hacían mandalas muy grandes, mm, muy elaborados, ¿no? sí, Que podían tirarse, pues no sé, semanas o meses haciéndolo. sí, ¿Y qué ocurre? Que sí. cuando terminaban los mandalas, abrían las ventanas de par en par y el viento se llevaba y destruía la obra. El significado, la impermanencia. Mm. O sea, El aceptar desapego. el Y el desapego. desapego. Claro. Lo normal es que tú haces una obra y esa obra quieres mantenerla. Le pones un cristal, la cuidas, no sé qué, y la conservas. Pues no, eso es al revés. Es el desapego absoluto. Comprender que no somos poseedores de nada de lo que hacemos. Entre otras cosas porque no somos hacedores. Porque todo sucede de una forma, en una cadena concatenada de acontecimientos y no somos hacedores. No somos responsables porque no somos, realmente no lo hemos hecho nosotros. Somos causas y efectos que se repiten continuamente, ¿no? Y entonces esa es la aceptación. Cuando acontece algo, como no somos propietarios de ello, porque no somos hacedores, y eso ya lo sabían los budistas, dejarlo correr, dejarlo ir. De esta forma nos desapegamos del mundo. Es que sepáis que aquí en España también se hacen mandalas y se destruyen. Mm, En Cuaresma, es que a veces nos vamos a la India, pero lo tenemos aquí mismo. En muchos sí. pueblos de Andalucía, por lo menos, que yo sepa, aquí en Andalucía, En el Corpus, ¿no? el Corpus, exactamente, yo no sé si en el norte también, al menos En en España, Gerona. En en Gerona Gerona también. también se hace esto, sí. Aquí cerca de donde yo vivo hay un pueblo muy bonito que se llama Carcaboy, pequeñito, y la gente hace mandalas en el Con Corpus, flores, con con pétalos flores, de flor. pero alfombras bellísimas. Y al Sí. pasar el Corpus, lo destruye. O sea, que no tenemos que irnos a la India, que Mm, no hay que irse a China, que lo tenemos aquí en casa, en nuestra propia cultura. Porque esta cuestión de la impermanencia, de que todo es transitorio,
de la no dualidad, de que el posicionamiento entre A, B, bueno, malo, justo, injusto, etcétera, etcétera, esto es antiquísimo. Esto está en todas las culturas. Esto está en el refranero nuestro. Lo que pasa es que como somos tan modernos, queremos irnos a la India. Lo mismo, lo mismo que los japoneses vienen aquí a aprender a tocar la guitarra, ¿no? Pero bueno. Claro. O flamenco, a bailar flamenco. Pero lo importante es saber que no hay que irse allí. Es que es muy gracioso porque muchas veces escucha a alguien y dice, no, sí, este sabe, este estuvo en la India. Este estuvo en la India. Ya. Esto es la India. Pero Al final es, mira, voy a sacar el refranero. El hábito no hace al monje. el hábito no se exacto. No hace al monje. Y aunque la mona se vista de seda, Mona se queda. Claro. ¡Hala! Ahí lleva el refranero. Qué bueno, ¿eh? Madre mía. ¿Y hay más preguntas? Pues no, de momento no hay y llevamos ya 1 hora y media. Pepe, no Sí. sé. Vale, pues, Si esperamos, si quieres, esperamos un poquito, si alguien quiere preguntar más si o alguien no. quiere entrar en directo, hacer una pregunta o puede. Ah, pues, ¡hala! Ahí lo ha lanzado Pepe, así que si alguien quiere mostrar su carita y preguntar en directo, pues mira, genial, aquí estaremos. Y si no, pues Si no, pues nada, no. pues si no, pues ya quedamos para, bueno, la semana que viene yo no estaré, Sí, yo pero haré. tú sí, Sí, pero tú haré un sí. live, en este caso con una. Bueno, Andre se llama. Andre. Y vamos a tratar un tema que es, ya que se acerca la Semana Santa, ya que estamos. Sí. No, en serio, vamos, la semana que viene será un live, podéis verlo también en mi enlace porque será en Instagram, pero el otro enlace no es de Esther, es de una Instagram que se llama Sentir el Secreto. Y vamos a hablar de los silencios de Jesús de Nazaret, de determinados silencios que Jesús aparece en la Biblia y el significado de esos silencios, ¿no? Ese será el tema, a colación de que estamos ya en Cuaresma, estamos ya con esto de la Semana Santa. Sí, ya empieza la cosa y No, pero es un tema nada, interesante que hace mucho tiempo quería escribir sobre ello. Y es hay determinados silencios de Jesús que son impresionantes, ¿no? Como personajes como Pilato que quedaron maravillados, ¿no?, de los silencios de Jesús. También los silencios en el desierto, al principio, antes de empezar su ministerio, ¿no?, que se enfrentó a su ego, a su yo. Aquello de las tentaciones de Satanás era Jesús sí. enfrentándose a sí mismo. Hablaremos del silencio, de aquella mirada, cuando Pedro negó 3 veces a Jesús y coincidió que en la última negación Jesús se vuelve y lo miró a la cara. Se miraron fijamente en silencio y Pedro salió corriendo despavorido. Jesús al final se quedó solo, más solo que la una. Entonces hablaremos de muchos silencios sepulcrales que algunos los maravillaron, como a Pilato, ¿no? El silencio ante Herodes, por ejemplo, que se mofaba de él continuamente, ante el rey Herodes. El silencio ante el Sanedrín, cuando, bueno, lo torturaron allí, ¿no?, porque querían buscar algún motivo para condenarlo. El No silencio... hagas spoiler, no hagas más spoiler, Pepe, por Dios. No, No hagas spoiler. no, Déjalo para la semana que viene, por Dios. es un personaje... No, ¿sabes lo que ocurre? Que a mí personalmente, como me he criado aquí, pues igual que a algunos, pues le gusta Krishna, ¿no? A otros le gusta Rama, a otros le gusta Lao Tse, a otros Buda. Pues yo, como nací en una familia cristiana, pues digamos que te empapaste de claro, Jesús. mi referente es Jesús, ¿no? Y que yo no digo ni siquiera, ojo, que yo no digo que existiera ni siquiera. Ya. Que yo no digo que lo que yo estoy hablando, no. El personaje de Jesús. No, es sencillamente ese personaje que a mí me enseñaron, que fue parte de mi educación, ha sido parte de mi educación,
y tiene unos mensajes que a mí me impactaron Sí, bueno, que están ahí, pero no pongo la mano en el fuego por nada. No digo ni que fuera ni que no. Me lo tomo como un cuento, como un cuento. claro, claro. Y que de alguna forma pues sirve para aplicarlo a la vida diaria. Pues sí. Pues nada, Pepe, ya hemos pasado la hora y Sí, no. media, entonces, pues nada, que nos vemos Nos vemos la próximamente la próxima. y que vaya muy bien la semana que viene, Vale. ¿vale? Muchísimas gracias. Muchos Chao. besos a todos, gracias por acompañarnos siempre, muchísimas gracias y eso, hasta la próxima. Adiós, Pepe, gracias. Chao. Muchas Un gracias. besote. Chao. Chao, chao.